Y una universidad pública americana, más o menos cuánto puede estar costando una universidad pública para un alumno internacional, porque existe ese mito de que puede ser cero. ¿Por qué dan este aid las universidades? Lo que quieren las universidades es retener talento. Tenemos muchos casos de chicos que no pagan nada, digamos, nada out of pocket. Yo soy Alonso Dere, director académico. Y yo soy María Paz Reboredo, directora de Counseling de Educa College Prep. Y hoy vamos a hablar todo lo relacionado a becas de estudio en el extranjero, financial aid, in-state y out-of-state, así como merit scholarships. Bueno, un poquito la idea del podcast de hoy día es hablar de las becas, porque vienen muchos clientes preguntando de becas con diferentes nociones, muchos bastante entendidos y otros un poco perdidos. Y hay demasiada información en internet, de demasiadas fuentes, de las páginas web de universidades, blogs, qué sé yo, que realmente es súper confuso poder entender qué existe para un alumno internacional, qué no. Qué es real y qué no, ¿no? Porque también muchas de las cosas o de la info que a veces los chicos encuentran de primera mano tiende a ser pensada en un alumno americano o del país al que estén postulando. Correcto, correcto. ¿Qué te parece si empezamos conversando un poco de la diferencia de lo que es el in-state y out-of-state? Claro, sí, de hecho eso es una diferencia bastante importante porque como bien mencionas, a veces se puede confundir un poco con el hecho de que si yo nací en un estado, de repente tengo derecho al in-state tuition, pero básicamente las universidades públicas del sistema público de educación americana van a dividir sus costos de estudio en dos categorías. La categoría del in-state tuition, que es para aquellos alumnos que viven en ese mismo estado. Digamos, si yo vivo en el estado de Texas, mis padres pagan sus impuestos en el estado de Texas, yo tengo un beneficio, digamos, de entrar en una categoría a un menor costo, que es el in-state tuition, dado que mis padres vienen tributando y con esos tributos de alguna forma es que termina finalmente sustentándose la universidad. Subsidia. Exacto, se subsidia la universidad, ¿no? Pero para eso hay que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos que cada estado pone, que cada universidad pone. Entonces es importante no confundir el hecho de que exista un in-state tuition con el hecho de que automáticamente vas a tener ese tuition por alguna razón. Eso no significa que yo no pueda obtener ese tuition. De hecho, hay estrategias para poder lograrlo. Si tienes un alumno con nacionalidad americana que quiere lograrlo, se puede trabajar con anticipación para poder lograr, digamos, esta categorización, pero no es que todos pueden acceder de manera directa, ¿no? Hay normas. Pero básicamente el in-state tuition, para dejarlo muy muy claro, es disponible para ciudadanos americanos y para residentes, no para extranjeros. No para extranjeros, y ciudadanos americanos y residentes que residen en el estado al que quiero ir. O sea, si yo resido en Texas y me quiero ir a California, ya no es in-state. Pero si yo, digamos, soy un alumno latinoamericano y me voy a residir un año a California, eso no me vuelve in-state. No te vuelve in-state. Tienes que vuelta a ser o ciudadano residente y cumplir con ciertas condiciones para poder ser in-state. De hecho, por ejemplo, te doy un dato. La Universidad de Florida ahorita más o menos para in-state, con todos los gastos incluidos de estudios, hospedaje, alimentación, está más o menos en $23,000 al año versus un out-of-state, o sea, lo que pagaría un alumno no de Florida Exacto. y un alumno Por ende, internacional. un alumno internacional, pero no desde Florida. Exacto, o sea, el mismo costo, que es más o menos unos 45 aproximadamente, 50. ¿no? Sí. Entonces es muy importante dejar eso en cuenta, que el in-state es un subsidio que se le da a los alumnos que han residido en el estado porque han de alguna u otra forma tributado sus padres ahí, ¿no? Hay formas en que un alumno latinoamericano que tiene residencia o pasaporte y actualmente vive en Latinoamérica puede acceder al in-state, las hay, ¿no? Y ya sería cuestión de ver cómo trabajarlas con ellos para que eso se pueda lograr, y lo hemos logrado con muchos alumnos antes, ¿no? Y cuéntame qué significa el out of state. Bueno, el out of state, como el mismo nombre lo dice, in es estás dentro del estado, out estás fuera del estado, ¿no? Entonces, para cualquier alumno que esté fuera de ese estado, es decir, incluso puede ser un alumno americano pero que resida en otro estado al que quiere ir, o
en todo caso, alumnos internacionales. Dame un ejemplo de un alumno americano, para empezar con esa idea de el alumno americano. O sea, por ejemplo, un alumno americano que vive en California y quiere ir a UF va a pagar out of state, porque es out of the state of Florida, fuera del estado de Florida. O sea, para entenderlo, un alumno que vive en Los Ángeles y quiere mudarse a la Universidad de Florida a estudiar, va a pagar esos 45.000, 50.000 que Claro. cuesta porque no subsidió, Porque no tributó en Florida. pero de quedarse en California, digamos, de querer estudiar en UCLA, en Berkeley, lo que fuera, ahí sí pagaría Y sí in-state. pagaría in-state. ¿Y qué pasa con los alumnos internacionales? Los internacionales son considerados todos out of state de frente porque pues, no están en ningún estado americano. Entonces, para un padre que está buscando universidades públicas Ujú. y no tiene ningún pasaporte americano ni residencia, digamos, tiene un pasaporte extranjero, lo que debería haber en cuanto a costos es el out of state tuition. De todas maneras, el out of state tuition, e incluso en ciertas universidades, no en muchas, no es una práctica muy común, pero en algunas incluso hay una diferencia entre out of state y international student, que generalmente lo que ponen es el seguro de médico, de repente viajes, o sea, le aumentan un par de Costo costos. muy menor. Sí, pero digamos que para que los padres internacionales se den una idea de que van a incurrir en algunos costos extra que si eres americano pues no incurrirías, ¿no? Y una universidad pública americana para un alumno internacional, de vuelta, porque existe ese mito de que puede ser cero, ¿no? Más o menos, ¿cuánto puede estar costando una universidad pública para un alumno internacional? Dame 3 ejemplos de universidades que se te ocurran ahorita. O sea, puedes estar arrancando, yo creería, a partir de unos 45 mil dólares, incluyendo casa, comida y educación. O sea, cuando hablo de números y te incluyo todo. Eso anual. Eso es anual, sí. No se tiene que pagar tampoco de una sola armada, ¿no? Eso se puede fraccionar. Pero digamos que puedes encontrar universidades públicas en ese rango, como puedes encontrar universidades públicas que bordean o están cerca a los 80 mil dólares al año, ¿no? Entonces el hecho de que sea pública no necesariamente significa que sea más barata. O sea, por ejemplo, las universidades públicas del estado de California, como mencionabas, UCLA, Berkeley, tienen costos muy altos. Esas son las más altas. Sí, son muy altos. La Universidad de Michigan también es bastante alta y siendo pública. Es muy conocida también, es una super universidad, pero tiene costos altos, está alrededor de los 78, 80 mil dólares, siendo una institución pública. Correcto. El hecho de que sea privada o pública no necesariamente significa que sea más barato, gratis o que hay una menor calidad. O sea, en universidades públicas vamos a encontrar universidades de muy buena calidad, como también encuentras universidades intermedias, universidades más bajas, ¿no? Entonces depende un poco de lo que yo estoy buscando. Pero creo que sí hay algo bastante curioso, que no es necesariamente certero, pero diría yo que bastante constante. La probabilidad de obtener una beca, un scholarship en una universidad pública de alto prestigio como alumno internacional es limitado versus la probabilidad de una universidad privada, ¿no? De De todas hecho, hace maneras. poco estuvimos conversando con 2 personas de universidades de alto prestigio públicas, ¿no? Georgia Tech y la Universidad de Virginia, y nos dijeron en nuestras universidades para alumnos internacionales simplemente no hay becas, ¿no? Entonces, si yo como padre estoy pensando en que mi hijo estudie en esas universidades, pues la idea es afrontar el costo de las mismas, ¿no? Sí, de hecho, y también tienes que ponerte a pensar esto desde el punto de vista de las universidades y finalmente del sistema educativo público del Estado, ¿no? O sea, al final cada Estado se maneja por sus propios sistemas, sus propios presupuestos. Entonces, la universidad pública está fiscalizada, limitada, de alguna forma, por el Estado. Entonces, hay un montón de requisitos que tienen, por ejemplo, las tasas de alumnos que son del Estado versus fuera del Estado cambian. Y a los alumnos internacionales o a los alumnos en general les dan muy pocas becas. O sea, sí existen scholarships, que son becas al mérito generalmente, pero que ya las tienden a entregar después de que los chicos han estado un año para poder ver su GPA y Correcto. tener un mérito completo, pero tampoco piensas que son pues el 100% de beca. Van a ser becas pequeñas, como que un incentivo, una pequeña ayuda para que ese alumno pueda aliviar ciertos costos, pero es que ellos también están limitados. No es que tengan pues un pool gigante de plata para poder darle a todos los alumnos que quieran darles, ¿no? Ellos también tienen limitantes y te lo están tratando de minimizar.
Y si yo quiero pagar $0, ¿dónde se puede? Yo entiendo que hay mil complicaciones para poder llegar a eso, pero Sí, de que se puede, se puede. De que se puede, se puede. eso ya viene a ser. Y ya tenemos casos, tenemos muchos casos de chicos que pagan, que no pagan nada, digamos, nada out of pocket. Ajá. Pero eso ya pasa a ser, digamos, otro proceso que se llama el financial aid. Y ya entramos al ámbito de las universidades privadas, ¿no? Y yo creo que las puedo separar en las que ofrecen financial aid y las que ofrecen scholarships. Empecemos hablando un poquito de lo que es financial aid. ¿Cómo tú definirías financial aid antes de entrar a los diferentes tipos de financial aid que existen? O sea, básicamente el financial aid, lo que te están diciendo es una ayuda financiera. El mismo nombre te lo dice, ayuda financiera. Entonces, ¿qué es lo que hace la universidad? Va primero a evaluar cuál es la ayuda que tu familia necesita. Cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuántos hermanos hay, cuáles son los costos que tiene la familia, si viven en una casa propia, en una casa alquilada, cuántos carros tienen. O sea, evalúan en verdad absolutamente todo para ver cuál es la necesidad económica de esa familia y en base a todo ese análisis se determina cuál es el aporte familiar. Entonces, el aporte familiar, digámosle X, se va a mantener constante a lo largo de tus postulaciones a todas las universidades. Pero lo que cambia es el financial aid, es decir, si la universidad cuesta 60 y tú puedes pagar X, la universidad te va a dar 60 menos X. Si la universidad cuesta 100 y tú puedes pagar X, la universidad te va a dar 100 menos X. Entonces cambia la ayuda porque ellos ya determinaron que lo que tu familia puede costear es ese X y ese X se debería mantener a lo largo del tiempo. Entonces el financial aid es una ayuda para complementar lo que la familia no puede pagar para que digamos, esa idea de poder matricularse, poder inscribirse en la universidad se pueda concretar, ¿no? Para ponerlo en términos más numéricos, digamos que la universidad cuesta 100, pero ellos analizan, ¿no? Con toda esta data que se les tiene que enviar, declaraciones de impuestos, toda esta, Sí, es un montón de data. esta declaración jurada. De Porque todo, los papás piensan que es como, ya yo digo que puedo pagar 10. no, es bastante información. Sí. Ellos analizan que mi capacidad de pago es $30,000 y la universidad cuesta 100. Esos 70 restantes me lo subsidian. No es un préstamo que tengo que devolver luego, porque también me preguntan eso. Oye, ¿eso lo tengo que devolver luego? Yo les digo, no, es un subsidio, tú vas a pagar 30. O sea, básicamente el financial aid, la forma en la que yo lo veo es como que una discriminación perfecta de precios en donde cada alumno, Paga lo máximo que puede pagar. lo cual no significa que, ok, si yo puedo pagar 30 y mi evaluación se dio 30, yo diga, oye, ¿sabes qué? Quiero pagar 10. No. O sea, así no funciona, te van a cobrar 30, ¿no? Entonces, eso es el financial aid. Ahora, hay diferentes tipos de financial aids, ¿no? Como que muchos diferentes... Como subcategorías, Exacto. digamos. Sí, o sea, básicamente podemos dividir a las universidades que dan aid en dos categorías grandes. Las que son, y estas categorías no es tanto del aid que te dan, sino cómo el aid juega un rol en tu proceso de admisión. Entonces tenemos las universidades que son need blind o ciegas a la necesidad, es decir, que el proceso de postulación no se ve afectado en lo absoluto por la necesidad, ya sea que necesitas $1, necesitas $100,000, el proceso de postulación va completamente al margen de esa necesidad económica. Y si te dicen que sí, luego pasa, o sea, si logras ingresar, luego pasas ya a un análisis financiero donde se determina cuánto es lo que la universidad te va a dar. Y luego tienes las universidades que son need aware o conscientes de la necesidad. Es decir, que esas universidades son conscientes de que tienes una necesidad económica, del tamaño de esa necesidad económica al momento de evaluarte. Ojo, eso no significa que no te puedan dar la ayuda. Por supuesto que te la pueden dar. Y tenemos muchos alumnos en universidades need aware con becas que pagan cero. Exacto. Solamente es que va a ser un factor extra a tomar en cuenta, pero si tú eres lo suficientemente bueno para que la universidad te quiera, la universidad te va a aceptar eso, ¿no? Entonces, son esas, digamos, básicamente, como te decía, es la forma en la que la ayuda, digamos, cambia un poco el proceso de evaluación del alumno. ¿Y qué es eso de fully met y no fully met? ¿Cómo funciona eso? O sea, las universidades hacen, digamos, un pledge Un juramento. a que si un alumno necesita ayuda, a los que son fully met
les van a dar todo lo que ese alumno necesita. Y hay otras que te dicen que no te garantizan que sean fully met. Es decir, tú puedes pedir 50 o tú puedes decir, ya, yo puedo pagar 30 y la universidad te dice, mira, de los 50 que te faltan, yo te puedo cubrir 20. Ya mira tú qué haces Por su capacidad económica. por su capacidad económica, por cómo ellos distribuyen su plata, por N razones, ¿no? Pero digamos que entienden que podría haber una mayor necesidad, pero ellos no No pueden llega. cubrirla al 100%. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno internacional postulando a universidades de Financial Aid versus un alumno nacional, un americano, un residente? O sea, lo que cambia principalmente es la cantidad de universidades que son need blind. Para los alumnos internacionales, ese grupo de universidades primero que el grupo de universidades que da Financial Aid internacionales es reducido. Y de esas, incluso más reducido las que son need blind. Para los americanos, en verdad, ellos pueden pedir Financial Aid en todas las universidades y el número de las que son need blind es mucho más grande y el número de las que son fully met es incluso más grande. Entonces tienen una mayor gama de elección para poder elegir. En cambio, los alumnos internacionales están limitados a cierto grupo de instituciones que al final, pues entre todos van a competir para ver quiénes finalmente se pueden ganar esos beneficios, ¿no? En cambio, los americanos tienen el beneficio de tener un abanico de opciones mucho más grande, mucho más amplio, con muchos más tipos de beneficios financieros. O sea, así como tienes el aid, ya como americano puedes acceder a otro tipo de herramientas financieras. Esa es una herramienta, que es la herramienta disponible para internacionales, pero los americanos pueden a eso agregarle diferentes herramientas. Muchas más. Ahora, yo cuando converso con padres, muchos de frente dicen, bueno, sí, mira, y dentro de mis objetivos está conseguir Financial Aid. Y yo les digo, antes de hablar de Financial Aid, creo que hay que hablar de la posibilidad de lograr la vacante en la universidad que ofrece Financial Aid. No, es bastante limitado. Generalmente son las universidades más complicadas de ser admitidos, son las universidades más rigurosas en todo sentido, académicamente, extracurricularmente, en sus diferentes procesos. Porque el tema del aid es que, ¿por qué dan este aid las universidades? No porque les provoque ir como que, regalando plata a todos lados, sino lo que les provoca, lo que quieren las universidades es retener talento. Entonces, ¿cómo retengo este talento que quizás no tiene los medios para poder pagar mi universidad de manera completa, pero yo lo quiero retener en mi universidad porque pienso que va a tener un aporte grande? Hay que entender que para que las universidades puedan dar a cada alumno que ingresa el dinero que requieren, hay una palabra atrás que soporta esta idea, que es el endowment, que es todo el dinero que tienen ahorrado en una cuenta intangible por donaciones de exalumnos con un fin muy específico. Digamos, yo quiero que este dinero que he donado, esos 10 millones de dólares, vayan para becas a tal tipo de alumnos. Las universidades más prestigiosas tienen endowments de miles de millones de dólares, pero eso no es el caso de todas las universidades. Entonces tienes universidades muy buenas privadas que no tienen un endowment tan grande que permite a todo alumno externo, extranjero, decirle, oye, si tú entras, paga lo que puedes. Ahí ya empezamos a hablar de universidades que ofrecen scholarships. Y puede ser un 25%, un 50%, hasta un 100% de scholarship. Pero empecemos hablando del caso de una universidad privada que ofrezca un 100% de scholarship. ¿Eso significa que voy a estudiar gratis? No. Siempre que la universidad te ofrece un scholarship es sobre el tuition, o sea, sobre el costo de estudiar. Pero aparte de eso tienes tu cuarto, tu comida, tus libros. Entonces, generalmente si es que yo gano un full ride, si es que gano un 100% de beca de scholarship, no financial aid, scholarship, yo igual voy a estar pagando entre unos 20 a 25 al año. Que eso es lo que incluye todo esto que te digo, ¿no? Casa, comida, libros, transporte, todo lo que la universidad no va a desembolsar. La universidad lo que va a hacer es dejar de cobrarte. Entonces, si mi estrategia es pagar 10, 5 o querer estudiar gratis, postular a universidades que ofrecen scholarships, digamos, no tiene mucho sentido. Porque No. igual, ante el mejor escenario que me dan la super beca, igual Igual va voy a a haber un pagar costo. 20, 25 y no están mis posibilidades, ¿no?
Pero sí existen estas universidades y universidades muy bien rankeadas en top 30, top 40, que no ofrecen financial aid y que sí ofrecen scholarships del 100%, 70, 50, 30. Ahora, ¿significa que cualquier alumno que ingrese a la universidad va a obtener algún tipo de scholarship? No, para nada, hay que pelear por ese scholarship, ¿no? O sea, hay una cantidad limitada de scholarships y dependiendo de... Incluso hay que hacer una application adicional en la mayoría de esas scholarships. O hay que mandar las cosas antes, o hay que enviar ensayos adicionales, a ver si te la ganas y en todo caso cuánto te ganas. Porque te puedes ganar, pero 25% o 50%. Normalmente esos scholarships son mucho más meritocráticos, ¿no? Algún tema, ¿y qué es mérito? Pues cambia. Puede ser notas del cole, puede ser exámenes estandarizados, pueden ser tus actividades extracurriculares, pero digamos que tienden a tener una base más clara de qué es lo que evalúan para ver si te puedes ganar este scholarship. No ven tu necesidad económica. No ven tu necesidad. Yo siempre digo a los padres, si tu hijo es un alumno promedio para la universidad, conténtate con que ingrese, ¿no? Porque no le van a dar 20.000, 30.000 dólares por ser promedio. Tienen muchos de esos alumnos para elegir. En cambio, si tu hijo es un alumno sobresaliente para esa universidad, tiene un promedio por encima, un SAT por encima, un currículum por encima, la universidad se va a dar cuenta y va a decir, oye, tengo un alumno brillante que quiero reclutar, quiero retener. ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo lo convenzo de que venga a mi universidad y no se vaya a otra? Dinero. Claro. Y esos son los merit Es un scholarships. incentivo, pues. Es un Exacto. incentivo para que los elijas a ellos al Exacto. final del día. Así que todo esto finalmente se envuelve en que hay oportunidades de dinero, tengas pasaporte americano, tengas pasaporte de otro país. Yo creo que una potencial admisión a universidades, ya sea de Estados Unidos, porque nos hemos concentrado mucho hoy día en Estados Unidos, pero esto también se puede extender a scholarships en otros países que existen, ¿no? Sí, también existen, pero en menor cantidad. En realidad el sistema americano es el sistema que más trabaja el tema de la ayuda financiera. Hay oportunidades limitadas de becas, de scholarships, ¿no? En Canadá, en Europa. Existen, las hay, pero son más limitadas. Pero creo que una postulación con miras a tratar de optimizar esos recursos tiene que ser estratégica, tiene que trabajarse con tiempo y tiene que entender qué recursos aplican para mi hijo en base a sus capacidades, cualidades, qué recursos yo requiero como familia en base a mi presupuesto, porque no es simplemente de postular por postular a la universidad sin saber realmente cómo esa universidad me va a evaluar, ¿no? Por supuesto, hay que tener todas estas variables en mente al momento desde la creación de lista. Pues tienes, o sea, existe data, ¿no? Esta universidad en promedio da a sus alumnos internacionales, no sé, 20.000 dólares. Y si yo lo que necesito son 50, o sea, las probabilidades de que me den 50 son muy chiquitas porque en el pasado han dado generalmente 20, ¿no? Entonces hay que también elegir universidades basadas en las características del alumno, pero también las características económicas de la familia, para poder ver de que realmente sea lo mejor para ese alumno, ¿no? Y que pueda maximizar sus chances, que pueda tener un abanico de opciones con heterogeneidad, ¿no? Obviamente siempre empujándonos para lo mejor que se pueda, pero también hay que tener un par de planes B por si acaso, porque el tema del aid y de los scholarships nunca es asegurado, ¿no? Buenísimo. Un gusto como siempre conversar contigo, María Paz. Nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos, chao. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense mucho. En el 2020, cuando viene la pandemia y las universidades se ven forzadas a ejercer políticas de flexibilidad para el SAT, lo hacen por un periodo de generalmente 4 años. Y hay universidades pues que han dicho este año, a inicios de 2024, yo regreso a ser obligatorio. Cuéntame un poquito de cuáles han sido.